Bueno, entonces es ver qué es lo que, como aquí yo voy pasando diapositivas, ¿verdad? Entonces ustedes van viendo en su carta, o bueno, donde tengan, no sé si lo imprimieron o cómo lo tienen. Entonces ustedes van viendo la parte que yo voy compartiendo con ustedes y ustedes si tienen dudas, preguntas, de lo que ya leyeron. O sea, como aquí llamamos por la diapositiva 5, es la que toca hoy. Entonces, no sé si antes, cuando ponía el temario y realmente la hermenéutica y las herramientas independientes, si vamos hasta ahí, o en estas primeras introducciones hay dudas, preguntas o algo. Yo contesté el cuestionario, pero creo que marqué algo. Bueno, en esta diapositiva que tenemos aquí, en esta que sí la están viendo, ¿verdad? Porque estoy compartiendo pantalla. Entonces, en esta diapositiva, miren, aunque es el catecismo de la iglesia y es el numeral 81, y luego da el concepto de teología, yo no sé cómo lo ven ustedes, yo le haría algunas matizaciones a este concepto, pero no sé si a ustedes les queda claro o les queda pobre, no sé cómo lo ven. En primer lugar, donde dice que la Sagrada Escritura es palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo, entonces eso les queda claro, ¿verdad? O sea, está escrita por seres humanos, ¿verdad? Por seres humanos. Sí. Pero estos seres humanos están inspirados, ¿verdad? O sea, hay un movimiento de inspiración, no tanto, pues la forma literaria que utilizan, pues es la forma literaria. La inspiración está en el mensaje. No sé si lo tienen así claro o no. O sea, no. Repite esa frase, repite eso que dijiste, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Lunes, martes, miércoles y hoy jueves se ha leído el primer capítulo de Génesis y el segundo y tercer capítulo de Génesis. Ayer entró al tercero y hoy regresó al segundo. Ok. Correcto. Va. Entonces, ahí vemos dos géneros literarios totalmente distintos narrando un mismo acontecimiento, o sea, la cosmogonía, o sea, los orígenes, cómo ellos consideran que fueron los orígenes. Hay dos formas literarias que se contradicen totalmente las dos formas. Sin embargo, es poner atención que tanto litúrgicamente como bíblicamente están puestas y escritas ahí. Entonces, la forma literaria como transmite el mensaje puede ser diversa y hasta contradictoria. Y ahí no está la inspiración. La inspiración está en el mensaje. ¿Sí lo captan? Porque ustedes se van a dar cuenta que la forma de narración de lunes, que fue Génesis 1, porque se acabó de leer Hebreos, fíjense qué interesante la liturgia. La liturgia nos da, por si no tenemos claro en lo que creemos, que es en Jesús de Nazaret, pues entonces la carta que no es carta, porque también eso lo dice la forma literaria, tampoco la escribió Pablo, por eso no la estudiamos entre las cartas de Pablo, pero ahí va toda una teología de quién es Jesús de Nazaret y la transición de Jesús de Nazaret a Jesucristo está en la carta a los Hebreos. Así es que si uno quiere ser fiel tanto en la fe, tanto en la creencia y la coherencia en esa creencia, hay que leer y comprender la carta a los Hebreos y es muy interesante que en el tiempo ordinario empiece con esa literatura, con esa carta, o que no es carta, ya digo. Es muy interesante ver así, pero oigan, luego ya tenemos claro quién es Jesús perfectamente. Hoy la liturgia, entonces el lunes empezó en la quinta semana de tiempo ordinario, empezó entonces con Génesis 1, 2 y 3. Entonces, esos tres capítulos narran, o sea,
transmiten el mensaje de los orígenes de la humanidad de dos formas distintas. Esas dos formas distintas son distintas teologías, distintas formas de ver el origen y distintas formas de contarlo. Pero el mensaje que va en el fondo es el mismo, aunque lo esté contando de distinta manera. Entonces, eso lo vimos en Introducción a la Biblia. Entonces, el mensaje es el inspirado por el Espíritu. La forma literaria es toda la capacidad humana de transmitir mensaje. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Entonces, ya nos damos cuenta de que el mensaje, ¿cuál es el mensaje de 1, 2 y 3? ¿Cuál es el mensaje que nos quieren transmitir? Ahí está la teología. ¿Cuál es el mensaje? La creación del hombre a través del pensamiento de Dios. ¿Sí? Bueno, podría ser una respuesta, pero por ejemplo, la lectura de hoy de la costilla no quiere decir que somos un apéndice de Adán, la mujer, sino que todo es un todo. Al crear al hombre lo creó como una sola pensamiento. Creó el género humano. Sí, y por ejemplo en Génesis 1 del lunes, bueno, fue el martes, porque Génesis 1 lo dividió lunes y martes. Entonces el martes simplemente dice, y creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza. Y vio Dios que era muy bueno y descansó el séptimo día. Ahí terminó, pareciera que ahí terminara Génesis, pero luego Génesis 1 sí ya está 2, 4b. Ok, me dice, esos fueron los orígenes del mundo y todo. Pero fíjense pues, la teología, entonces, el mensaje teológico es ya una revelación de quién es Dios. ¿Quién es Dios según el Génesis 1? ¿Quién es Dios? El creador. Es fuente de vida, es origen de creación. Es fuente de vida, es origen de creación, es principio de todo. Principio. Es dinámico, es vivo, no es un concepto, no es una idea, está vivo. Su palabra es dinámica, su palabra. Fíjense, eso es muy importante entenderlo porque si no, no entendemos a Juan cuando dice, y el verbo se hizo carne. O sea, esa palabra, el verbo se hizo carne, no es otra cosa, porque la palabra y Dios es lo mismo, la sabiduría y Dios es lo mismo. O sea, Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesús. Entonces, fíjense que esa es la teología y eso es lo que hay que entender, ese mensaje teológico. No quedarnos en todo el adorno, porque el adorno es la forma literaria. Entonces la inspiración está en el mensaje y claro que Génesis 2 cuenta lo mismo pero de otra manera, porque el Génesis 1 es un himno, entonces la forma literaria es exaltar a Dios como fuente de vida, como principio y origen, como dinámica constante. Ok, ese es Génesis 1 a través de un himno litúrgico. O sea, Génesis 1 es paralelo al gloria a Dios en el cielo. Es un himno. No podemos, o sea, el himno no es la inspiración. El esquema de 7 días que utiliza el himno no es la inspiración. La inspiración es en la exaltación terrible, tremenda de ese Dios vivo, creador, dinámico, que habla, que es fuente, que es origen, que es todo. Eso es lo que está diciendo Génesis 1. Y utiliza una forma literaria como himno y utiliza el esquema de los 7 días. O sea, toda interpretación que no salga del mensaje es una interpretación, comentarios. Son comentarios y comentarios son opiniones y opiniones todo el mundo tiene una y eso no es inspiración. Son comentarios. El mensaje es Dios es fuente de vida. Hay una revelación ahí desde el principio. Si vamos.
¿Van conmigo? Sí. Ok. Ok. Sí, Betsaida. Génesis 2 dice lo mismo, solo que lo dice en forma diferente, porque esta es una narración antropomórfica. O sea, utiliza rasgos humanos para hablar de Dios. Es totalmente diferente al himno, es otro género literario. Y aquí claramente, pues lo que nosotros vemos es de que Dios es un agricultor que siembra Buenos días. Hola, Tini. Es un escultor que hace al ser humano. O sea, Dios hace. Dios no dice que hayan plantas, no, Dios siembra un jardín. Dios no dice que sean los seres vivientes en el campo, en el agua, en el cielo las aves, en el agua los peces, no. Cada uno lo va haciendo, cada uno, y es un alfarero, es alguien que va haciendo con sus manos, es una forma antropomórfica. Entonces es una manera, pero está diciendo lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios es fuente y origen de la vida y es la creación, el origen de la creación. Dice lo mismo, pero lo dice en forma diferente. ¿Van conmigo? Sí. Sí. Ok. Entonces, Sí. esa es la inspiración, el mensaje. Ahora, el día de ayer fue muy claro de que si todo está tan bueno, entró el mal. ¿Cómo pasó eso? Si todo era perfecto y todo era maravilloso y Dios se había encargado de hacerlo todo tan bien hecho, además es Dios, todo lo hace bien. Pero resulta que el árbol representa un límite tenemos límites. Y cuando no respetamos nuestros límites, desobedecemos a nuestra propia naturaleza, por lo tanto desobedecemos a nuestro creador y nosotros como creación. Hay una desobediencia magnánima. No es simplemente que no seguí una orden, no, voy contra natura, desobedezco. Mis límites, los traspaso. Yo sé que me puedo comer un pan y tomarme una taza de café. Ay, pero hoy quiero comerme 5 panes. Ok. Mi intestino se va a bloquear y todo porque yo excedí los límites. Y así lo podemos poner ese ejemplo en todo. Y entonces estoy desobedeciendo a mi propia naturaleza, por lo tanto al Creador. Por lo tanto estoy provocando un desorden no solo en mí, sino en todo mi entorno. Entonces, ese es el principio del mal. El principio del mal, decía ayer en el Evangelio Jesús, no está en lo que entra, está en lo que sale de uno. ¿Vamos bien? Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que ese mensaje del principio Jesús lo sigue transmitiendo en su tiempo? O sea, el principio del mal no está en las cosas que entran, está en lo que eso provoca en nuestro corazón, dice, porque es el del corazón donde salen las envidias, donde salen los resentimientos, los homicidios. Ok, ¿por qué? Porque no respeté mi límite. Ahí va el mensaje. La forma como se va contando es diversa. Entonces tenemos ya aquí, ven en esta diapositiva, ven ustedes que es, espérenme un momentito, ya entraron todas, ¿verdad? Ok. Entonces en esta diapositiva, Hay 5. vemos en esta diapositiva que el mensaje es como un rompecabezas que Falta Gaylin, no. Gaylin ya se fue de viaje. Ok. Entonces vemos como que el mensaje es como un rompecabezas que se va organizando y que se puede ir, que tiene que ir dando forma, sobre todo en nosotros. Entonces la teología es eso, nos va dando piezas con un género literario distinto, pero nosotros lo tenemos que ir acoplando a nuestra historia, a nuestras circunstancias, a nuestros momentos, para tener esa lectura. Fíjense que la semana pasada me tocó dar, creo que, bueno, no me recuerdo, pero fue algo de que me tocó hablar de la mirada de Jesús y yo creo que aquí también medio que lo había dicho, una mirada
cosmoteoantropológica, ¿verdad? O sea, el cosmos, Dios y el hombre. Y entonces yo les decía, si las personas entendieran el mensaje de la escritura, se darían cuenta de que el problema no es ni siquiera religioso, no es que yo sea católica o musulmana, no, el tema es simplemente en relación a la vida. No tendríamos ni que estar discutiendo de eutanasia, ni de aborto, ni de nada, sobre todo por una sola cosa. Cuando la mirada de Jesús contempla, porque esa es la diferencia, ¿verdad? Que uno mira con el lóbulo izquierdo, ve con el lóbulo derecho, observa con el corazón y contempla con todo el ser interno, o sea, todo lo interno es lo que contempla. De ahí que el texto dijera, los ojos son la ventana del alma, y que Jesús dijera, si tu ojo está sano, tu cuerpo está sano, porque estás viendo, estás contemplando la realidad limpiamente. El Papa Francisco dice, para ver la vida linda hay que tener los ojos limpios, dice. O sea, entonces está hablando de algo desde adentro que sale afuera. Va. Entonces, cuando Jesús contempla las aves del cielo, ya decíamos, este padre Solana que cuenta con esas grandes migraciones de aves, pero también en ese lugar árido que también él nos paseó por ahí y miraba aquello frondoso, aquellos árboles frondosos, y Jesús contemplaba eso, y la mirada no necesitaba una imagen de figura plástica o de madera para que lo transmitiera al Padre. Esa imagen del árbol lo miraba y alababa al Padre. Decía, es maravilloso el Padre, cobija, este árbol cobija. Y entonces puede él preguntar o le preguntan, bueno, pero ¿y de dónde salió este árbol? Y le enseñan una pequeña semilla de mostaza. Fíjense ustedes, en esa semilla de mostaza está contenida la vida entera. La vida entera está ahí. Esa semilla es un árbol en potencia. Así funciona la naturaleza y así funcionamos nosotros. No es cuestión de que cuándo empieza la vida, dónde. La vida está contenida en una semilla. Ahí está contenida. Fíjense que entender el mensaje y saber transmitirlo en una catequesis es tan importante, porque dejaríamos de gastar energías tratando de entender que la gente que si el aborto, que si la eutanasia, que si la vida, que si no sé qué, que si el derecho, todo eso, o sea, la vida está contenida ahí y esa vida no me pertenece, se me otorga cada día. Cada día. Y si yo entiendo eso, pues ya lo agradezco. Entonces la teología va por ese camino. Ese es el camino. Entonces la inspiración va en el mensaje. Y muchas veces nosotros nos quedamos en la forma literaria, tristemente. Ok. Luego dice, como concepto, básicamente es imposible estudiar a Dios. Ya aquí yo no estaría de acuerdo con este concepto. Porque no se puede estudiar a Dios y cómo. Entonces, no puede ser estudio sobre Dios y las cosas relacionadas con Dios. No sé ustedes, yo en lo personal no estoy de acuerdo. Porque a Dios no se puede estudiar, y luego en la Biblia no está en relación con las cosas, sino que es una interrelación Dios que se quiere dar a conocer, revelar, manifestar al ser humano, que se hace cercano a él por amor. Entonces no está hablando de cosas, está hablando más bien de relaciones, de interrelación entre Dios y la humanidad. Y luego esto de que del día de hoy, que Dios pues le da por decir así, el derecho o la oportunidad al ser humano de poner nombre, pues Fray Nelson hacía bien su reflexión diciendo, apropiarse no es lo mismo que adueñarse. Yo hago propio algo cuando lo interiorizo y entonces lo cuido. Si esta casa yo la alquilo, pero por el momento forma parte de mi propiedad, no porque yo sea la dueña, sino porque yo la limpio, yo la cuido, si algo se arruina, eso es apropiarse, no es adueñarse. Entonces, eso es importante entender las palabras. En la Biblia, las palabras tienen mucho significado, por eso es palabra de Dios, porque las palabras hay que entenderlas desde su contexto.
Y entonces, por supuesto que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, ¿verdad? Porque hay una cosa interesante. En Génesis 1 nos dice que Dios creó, no hace la diferencia que hace Génesis 3, sino que dice, no hace esa diferencia que primero creó al hombre y después a la mujer. Génesis 1 no hace eso. Dice, y creó, y vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ok, es una creación al mismo tiempo, a la imagen y a la semejanza. Ok, pero ya Génesis 3 está interesado en preguntarse, bueno, ¿y el mal? Pues si todo está bien y todo fue hecho y el paraíso y todo lo que ustedes quieran, pero aquí el mal existe. Entonces, ahí está, ¿verdad? Esa interpretación simbólica. Pero ¿qué perdemos cuando caemos en la tentación y caemos en el pecado? ¿Qué es lo que perdemos? ¿Qué perdemos? La relación con Dios. Sí, El año. pero si fuimos creados a la imagen y la semejanza, ¿qué perdemos de esas dos cosas? La imagen. No, la imagen no la podemos perder porque ese fue el insuflo de Dios. Sería la semejanza. Es la semejanza. Por La eso semejanza. es que Dios se encarna en la persona de Jesús para asemejarnos, para llevarnos. Fíjense cómo lleva un hilo conductor el mensaje hasta las cartas de Pablo, pero el mensaje, no las formas literarias. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, ya les dije, no sé si ustedes están de acuerdo con el primer puntito que dice el estudio sobre Dios y las cosas relacionadas con Dios. No lo sé. Entonces, Betsaida sería el estudio sobre Dios y las relaciones con Él. Fíjate que yo no diría que el estudio, yo diría que es la interpretación. Es la forma como nosotros vamos sobre Dios y las relaciones con Él. Y las interrelaciones, con Él y con los seres humanos, obviamente. Porque al final vamos a ser examinados en el amor, y en el amor tiene que ver las relaciones con Él y con los demás, ¿o no? Sí. Bueno, entonces, para mí sería eso, pero no sé ustedes, esto es lo que ustedes tienen aquí, pero yo les doy mi punto de vista. Luego, la otra es que dice una reflexión creyente sobre la fe. Pues no, para mí no es una reflexión, es más bien bueno, puede ser una reflexión, pero más bien es una interpretación. Es una interpretación. Puede ser que la iglesia haga esa reflexión y puede, no sé, lo que pasa es que es el catecismo de la iglesia, ¿verdad? Entonces tiene que ir la iglesia y tiene que ir la fe, pero básicamente la teología es una interpretación de la historia humana, pero interpretada desde esa interacción, desde esa interrelación que hay entre Dios y la humanidad, y que pareciera que la humanidad no aprende nunca, es muy necia, todo lo que dice de Israel es nosotros. Entonces esa rebeldía, esa necedad. Perdón, Betsaida, perdón, ¿estás grabando? Sí. Sí, yo puse que estoy grabando, pero no sé. Está titilando. Pero yo puse aquí, y aquí me aparece, ahorita stop o pause, pero sí estoy grabando. No, está titilando, o sea que sí está en efecto. Ah, ok. O sea, sí estoy grabando. Correcto. Ok. Sí, perdón, es que como yo tengo tan mal para escuchar después la reflexión. Entonces, desde la iglesia sí puede ser una reflexión creyente, desde la iglesia, pero acuérdense que dijimos que teología hay una diversidad. Dijimos que por ejemplo, pues Pablo tiene su teología, Juan tiene su teología. Entonces aquí cuando ya habla de una reflexión creyente, ya parte de una iglesia institucionalizada. Porque acuérdense que hay un cristianismo ortodoxo que tiene su teología.
hay un cristianismo occidental que tiene su teología. Hoy hay una teología de la prosperidad que también es una teología. Y también, entonces, ¿qué es una teología? Es una interpretación. Es una interpretación de los textos. Y esa interpretación va a tener verdadero sentido si tenemos el texto en el contexto y entendemos lo que es el contexto literario, el contexto histórico. Si tenemos todo eso en cuenta, entonces ya ahí se puede hacer un estudio sistemático, la investigación científica, todo lo que ustedes quieran ver. Bueno, ese es mi comentario en relación a esta diapositiva. No sé qué fue lo que ustedes vieron en lo que ustedes leyeron o qué inquietudes puedan tener, pero me dicen. A mí me quedó claro de alguna manera que nos dijiste, no la clase, no me recuerdo si fue la clase pasada, que la etiología la hacemos como San Pablo, desde la participación de la revelación, su experiencia, su bagaje de cultura, su fe. Entonces él, la interpretación que hace de la teología es personal. Igual sí. Es nuestra teología. Tiene que ver lo que soy, lo que he aceptado y lo que vivo. Exactamente. No, estás muy bien, lo entendiste muy bien y por eso es necesario conocerse uno mismo, porque entonces uno conoce cuál es la verdadera raíz de nuestras relaciones humanas. Por ejemplo, yo tendría que conocer cuál es la verdadera raíz de querer transmitir o compartir este tipo de cosas. Yo tengo que conocer la verdadera raíz. ¿Y por qué? Porque como yo desde Génesis 1 acepto que soy criatura, que fui creada, entonces lógicamente tengo que dar cuentas a ese creador. Al final tengo que dar cuentas, porque fui creada, no salí de la nada ni por gusto ni nada, sino que hay una misión, hay algo. Entonces tengo que dar cuenta. Eso está desde la primera página hasta la última. De eso no cambia el mensaje nunca. Entonces, si yo sé eso, lo primero que yo tengo que saber es cuál es la raíz de mis acciones. Y eso es Corintios 13. O sea, si no tengo amor, haga lo que haga, si eso no lo hago con ese amor que es, ya Jesús lo va a decir, es instaurando ese reino, es ayudando, provocando, solidarizando. Si no hago eso, si yo ya estoy como un gato defendiéndome de las circunstancias de las personas, que este me va a venir a quitar más, que este ya me pidió, que mejor díganle que no. Olvidémonos del tema, ¿verdad? Porque ya estamos en otro lugar. Entonces, yo voy a ser examinada en el amor, al final de cuentas. No en cuántos rosarios recé, cuántas misas estuve o cuántas comuniones, en el amor. Y eso, ahí va todo. ¿Cuál es la raíz para que yo rece un rosario, para que yo vaya a una misa? ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué lo hago? Conocerme. Entonces, eso es el principio para conocer a Dios. Y entonces yo me conozco y a veces pues me frustro de darme cuenta que ahí no hay ni una gota de amor, pero entonces tiene sentido lo de Pablo. Hago el mal que quiero, no hago el bien que quiero, sino el mal, pero todo lo espero de Cristo, porque Él fue el modelo para asemejarme. Entonces, ahí ya viene todo un tema de la gracia, todo un tema, bueno, eso ya va para ahí, es otra historia, pero entra en la teología. Esa también es teología. Entonces, teología son muchas cosas, ¿verdad? No lo podemos simplificar en un concepto. Luego aquí tenemos varias palabras que ya las habíamos visto también. Exégesis, hermenéutica. Vamos a empezar por hermenéutica. La ciencia se llama hermenéutica. Y esta ciencia, aquí no dice que sea una ciencia, pero es una ciencia. O sea, es una ciencia literaria. No tiene solo el sentido filosófico, sino también filológico. Filológico. O sea, el estudio de las palabras. O sea, la hermenéutica da herramientas para que yo conozca el lenguaje, pero desde su raíz. No es igual que la lingüística. La lingüística son los idiomas. La filología
que es, que yo creo que aquí se confundieron y pusieron filosófico, pero es más bien filológico, porque es en el sentido de la letra, no es en el sentido del pensamiento. Y la filosofía tiene que ver con ideas. En cambio, la filología tiene que ver con la palabra escrita, con sus raíces. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se usa? Por todo el trayecto que esa palabra tiene. Entonces, la hermenéutica no es la que busca determinar la intención del autor, no, busca el origen de la palabra para que conociendo ese origen de la palabra, yo entienda el sentido del texto para poderlo interpretar. Entonces, la hermenéutica es una ciencia literaria. Y luego, una herramienta de la hermenéutica es entonces la exégesis, que la exégesis es el análisis del texto, para que yo vea ese texto con minuciosidad, como con una lupa, y lo vaya así como desmenuzando. De hecho, eso dice la escritura, que la palabra de Dios hay que escudriñarla. Es eso, es la filología. No es solo leerla así, no entender nada, no, es entrar en el texto. Ya les decía al principio que es un mundo y hay adecuadamente a ese mundo. Entonces tiene ese carácter científico como herramienta de la hermenéutica. Entonces ya cuando nosotros, por ejemplo, ya tenemos la teología sistemática que tiene que ver con los dogmas, cómo se va desarrollando, cómo toda esa historia de las herejías, los concilios, todo eso va juntándose, no son clases apartes, es lo mismo, para dar una interpretación veraz, al menos la que la iglesia quiere, porque esta se pone como autoridad. Aquí está el magisterio de la iglesia, es la que define los dogmas, las verdades, pero acordarse que al principio no es el papa ni nada, eso es el emperador. El emperador romano es el que convoca a los concilios y es el que lo que va desarrollando los dogmas, o sea, los parámetros de lo que yo debo interpretar. Y acuérdense que la primera separación que hay es de Oriente y Occidente porque no se pusieron de acuerdo en esas verdades. Por eso ellos son católicos ortodoxos y nosotros somos católicos de Occidente. Somos católicos, quiere decir creemos en lo mismo, pero las verdades las explicamos, las interpretamos de una forma diferente. Ellos orto, recto, doxia, con una doctrina más recta que la nuestra, según la palabra, según la filología de la palabra, la etimología. Orto quiere decir recto y doxo, doctrina. Y luego tenemos entonces la teología especulativa, que reflexiona, analiza, profundiza, comprende, en fin, hay varios elementos ahí. Tenemos 2 minutos y vuelven a entrar, se recuerdan, ¿verdad? A mí ya me sacó una vez. Mira, una pregunta. Si la teología parte de todo ese bagaje que hay en mí, yo entiendo que muchas veces hablando con una hermana o con una amiga, interpretamos de diferente manera, no fuera de lo contexto de la iglesia, pero es lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy experimentando. Por eso hay tanta diversidad en cómo entendemos las cosas. Sí, pero tiene una raíz, y el punto es, por ejemplo, como estamos diciendo, que hay un texto que contradice al otro, pero literalmente, pero no en mensaje. Cuando hay esa divergencia de interpretaciones, es que se quedaron en el follaje, no se quedaron en el mensaje, en el hilo conductor. Entonces, en el follaje, tú hasta puedes decir que Jesús es gay. Puedes decir eso, porque está diciendo, Pedro, ¿me amas? Juan, ¿me amas? Y no me amas, y me amas. Bueno, entonces viene uno y lee y dice, ¿qué le pasa? Entonces da esa interpretación, se quedó en el follaje. Otro puede decir, es extraterrestre, porque cómo fue que nació, no se sabe, no es hijo del papá, la mamá, entonces es extraterrestre. Y los que se aparecieron ahí no son ángeles, son extraterrestres, ok, se quedó en el follaje.
¿Sí se fijan? Entonces las interpretaciones, cuando no vamos en el hilo conductor del mensaje, corremos el riesgo de quedarnos en el mensaje y de ser unas grandes ignorantes, la verdad. Pues decir, la humanidad se creó en 7 días, sí, porque así dice la Biblia. No, la Biblia no dice, utiliza ese esquema para hablar de una cosmogonía, pero no está diciendo eso. Está diciendo mucho más, pero para eso tengo que entender el género literario. Es como que yo te cante y te diga que te voy a bajar la luna y tú estés esperando todos los días que te la lleve a tu casa, porque no entendiste el género literario. ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Entonces hay que fijarse en eso porque eso es lo que hace las divergencias de las interpretaciones. No sé cómo va. Ahorita se acaba en 1 minuto. Sí tienen tiempo de volver a entrar, ¿verdad? Son las 9. Sí. A mí me está sacando todo el tiempo. Vamos a ver cómo me va. Ok.